Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy estamos aquí reunidos para alabar juntos a nuestro Señor y también para meditar juntos en lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9. Y vamos a leer de los versículos del 9 al 13. ¿Lo tenemos? Dice así. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos por un momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu gracia has permitido que hoy podamos estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Te damos las gracias, oh Padre, porque tú vives, oh Cristo. Es que podemos acercarnos con confianza delante de ese trono de la gracia para poder pedirte en esta mañana, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando tu palabra a la obra que tú has decidido hacer en la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú harás conforme a tu voluntad en medio de este culto, Señor. Y a ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Desde el principio del Evangelio de Mateo, ha mostrado que Cristo ha venido a anunciar el Evangelio a los pecadores. En la genealogía que al comienzo de Mateo vimos en su momento, ya pone a distintas personajes que en su momento eran considerados pecadores, alejados, que no pertenecían al pueblo de Israel. Es curioso que se encuentre Tamar, que se encuentre Rahab, que se encuentre Ruth y también que se encuentre la mujer de Urías. Además, el Hijo de Dios nace y se manifiesta en una familia humilde. Jesús anuncia que el reino de Dios había llegado y por tanto había que arrepentirse. Además, Jesús se acerca a los pecadores de la sociedad de aquella época, como los leprosos, los paganos, endemoniados, paralíticos, y ahora, una vez más, se iba a acercar a una de las personas más pecadoras y odiadas de la época. Nuestro Señor siempre anduvo con las personas más necesitadas, oprimidas, humilladas, rechazadas de la sociedad en aquel entonces. Y hoy vamos a ver, hermanos, justos y pecadores. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana: justos y pecadores. Y en primer lugar vamos a ver: sígueme. Cuando Jesús se fue de allí, Mateo nos dice que después de la sanidad del paralítico, se fue de allí y en el camino vio a un hombre llamado Mateo. Marcos nos dice que después que Jesús sanó al paralítico, la gente se acercaba a él y él les estaba enseñando. Y fue durante ese momento donde él estaba enseñando, de paso, vio a Leví, hijo de Alfeo. Mateo tenía dos nombres, como alguno de nosotros también tiene dos nombres. Su otro nombre, que nos dice Marcos, es Leví, hijo de Alfeo. El tener dos nombres no era extraño, ya que en las Escrituras tenemos a varios personajes que han hecho cambios de nombres o han manifestado con dos nombres. Tenemos a Tomás, llamado también el Dídimo. Tenemos a Pedro, que fue cambiado su nombre. Primero era Simón y luego Dios o Jesús lo llamó Pedro. Luego tenemos a Pablo, que antes era Saulo y que luego fue cambiado a Pablo. Su nombre Leví. Sabemos que se trataba de un judío que probablemente tenía una línea de descendencia de los levitas
y por tanto era alguien que conocía respecto a las leyes levíticas. Su otro nombre, Mateo, significa regalo o don del Señor, que equivaldría al nombre de Jonatán o Jonatán en el Antiguo Testamento, en el hebreo. ¿Qué pasaba con Mateo? Mateo estaba sentado en la oficina de los tributos, donde se cobraban los impuestos. Aunque el Evangelio de Lucas es más explícito, que nos dice que se fijó en un recaudador de impuestos. Mateo era un cobrador de impuestos. El Imperio Romano siempre estaba conquistando nuevos lugares y por ello necesitaba crear un sistema en el cual le pudiera ser fácil y eficaz cobrar los impuestos a los pueblos conquistados. Es por esto que la forma más sencilla de hacer esto fue contratando a personas que pudieran cobrar impuestos de Roma y a la vez poder sacar beneficio de ello. ¿Esto qué quiere decirnos? Que los cobradores de impuestos eran personas que iban a buscar los impuestos de las personas, pero le añadían un poco más para beneficiarse ellos mismos. En otras palabras, si ellos tenían que cobrar 10 soles de los impuestos, le añadían 5 soles más para que venga al bolsillo de ellos. Y de esta manera, ellos podían también enriquecerse. Lo curioso es que nadie supervisaba o nadie lo supervisaba. Así que muchos de ellos se enriquecían de esta forma. Un ejemplo claro que tenemos de ello es Zaqueo. Cuando vemos a Zaqueo, cuando Jesús lo llama y cuando va a la casa de Zaqueo y cuando Zaqueo en plena comida dice: Señor, si yo le he defraudado a alguien, le voy a devolver 2 veces, aún un poco más, porque el hombre era rico y de todo lo que había sacado de más a las personas, él en ese momento, gracias a que vino la salvación por medio de Cristo a su vida, él cambió y empezó a devolver todas las riquezas que había ganado de manera deshonesta. En esa época, hermanos, había 3 impuestos legales, para poder entender un poco. El primer impuesto legal era el impuesto a la tierra. Este exigía la 10ª parte de los cereales y 1/5 de las frutas y vino que se daba en dinero o especies. El segundo impuesto legal era el impuesto a la renta, el cual equivalía el 1% de todos los ingresos. El tercer impuesto legal era el impuesto personal, que todo hombre de 14 años hasta los 65 años debía pagar y toda mujer desde los 12 años hasta los 65 años deberían de pagar. Aparte de estos impuestos, había muchos otros impuestos que exigían pagos por las mercancías, por las carreteras, por los animales y así consecutivamente mucho más y más impuestos. Se parece mucho a este tiempo, ¿no? Igual nosotros tenemos que seguir pagando impuestos, ya sea por el peaje, por ahí tenemos que pagar por las mercancías y así consecutivamente. Debido a que Mateo era un judío y trabajaba como cobrador de impuestos para el Imperio Romano, esto hacía que él fuera visto como uno de los peores pecadores dentro de los religiosos de la época. No solamente robando por medio de los impuestos, sino que además estaba trabajando para un pueblo pagano y sacando el dinero de su propio pueblo, el pueblo escogido por Dios. Los fariseos y toda la cúpula religiosa, incluso el pueblo, miraba con desprecio a los publicanos o cobradores de impuestos, porque no solamente les robaban a ellos, sino que robaban y llevaban ese dinero a un pueblo que los había conquistado y que ellos querían que venga el Mesías para que les dé libertad. ¿Quién podría ser tan malvado para hacer este trabajo contra Dios y contra su pueblo? Para los fariseos, los cobradores de impuestos
Eran de los peores pecadores de la sociedad y por tanto tenían bien merecido el juicio de Dios sobre sus vidas. Es así que Mateo era considerado uno de los peores pecadores de aquella época. Pero notemos por un momento, hermanos, qué tal contraste con su nombre. ¿Qué significaba Mateo? Regalo o don del Señor. Pero para el pueblo judío, Mateo no era un regalo ni un don del Señor, sino todo lo contrario. Era más bien, como uno diría, un hombre pecador alejado de Dios que no merece para nada estar en el pueblo judío. Por un momento tratemos de imaginarnos cómo se sentiría Mateo. Tal vez él se sentiría muy bien, o tal vez se acostumbró a ello, o tal vez realmente él se sentía mal por dentro y luchaba todos los días porque era el único trabajo que podía hacer tal vez en ese entonces. Y tal vez estuviera luchando consigo, pero no sabemos más allá porque no nos dice el texto. Algo que no sabemos es que si Mateo escuchó acerca de Jesús, lo más probable es que sí haya escuchado acerca de Jesús. Lo más probable es que haya escuchado cómo Dios sanó al paralítico, de cómo perdonó sus pecados, de cómo hizo un hueco en medio del techo sus amigos y cómo lo bajaron y cómo Jesús le perdonó y cómo lo sanó y él se fue caminando a su casa llevando su camilla, porque todo lo ocurrido fue dado en Capernaum y a este suceso con Mateo también se dio en Capernaum. Nuestro Señor, al ver a Mateo, le dice: ven tras mí, o en otras palabras, sígueme. Y levantándose lo siguió. Y Lucas le añade en el capítulo 5, el versículo 28, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Nuestro Señor le mandó a Mateo que lo siguiera y la respuesta de Mateo fue instantánea. Lo siguió, dejó todo y simplemente lo siguió. No sabemos si se le pasó por la cabeza que Jesús se iba a fijar en él. No sabemos si habrá pensado acerca de lo que estaba haciendo Jesús. No sabemos si habrá pasado por su cabeza acerca de que él pensara de que Jesús era el Mesías prometido. No sabemos qué le habrá pasado por la cabeza, pero en ese momento Jesús lo miró. Jesús se le acercó y le dijo: Mateo, sígueme. En ese momento Jesús le mandó: sígueme. Y Mateo lo siguió. Lo que nos debe de asombrar, hermanos, es que cuando Jesús le mandó que lo siguiera, Mateo no pudo resistirse a semejante llamado. La gracia que Cristo le estaba mostrando en ese instante fue una manera irresistible para Mateo. Y lo único que hizo Mateo de una manera práctica, usó la fe y lo siguió. Cuando Dios llama, cuando Dios manda, cuando Dios nos dice ven, no hay forma en que tú y yo nos resistamos a semejante llamado. Lo único que hacemos es que agarramos y vemos nuestra condición delante de Él. Vemos en Él a nuestro Salvador, vemos en Él a nuestro ayudador, vemos a Él nuestro consolador, y lo único que hacemos es nos ponemos de pie y tomamos por medio de la fe y lo seguimos. Y esto es lo que hizo Mateo. Dios tuvo misericordia de un pecador. Dios tuvo misericordia de un hombre despreciado, humillado, considerado como el peor de todos al ser un cobrador de impuestos, un publicano. Un hombre que tal vez nunca se le pasó por la cabeza de que Dios lo iba a llamar o que iba a tener misericordia. En un momento, Dios cambió totalmente su vida. En las Escrituras nos topamos también con hombres y mujeres que cuando la gracia y la misericordia de Dios llegaron a sus vidas,
han sufrido una gran transformación y un cambio. Podemos ver a Sansón, un hombre escogido por Dios, considerado el hombre más fuerte del mundo. Un hombre que Dios separó desde el vientre de la madre para que sea el libertador del pueblo de Israel. Pero este hombre, por causa de su lujuria, terminó cayendo con Dalila y al final le arrancaron los ojos, lo raparon y terminó siendo humillado por el pueblo filisteo. Pero este hombre se arrepintió en sus últimos días y le pidió perdón a Dios y le dijo: Dios, concédeme por última vez la fuerza. Lo pararon al costado de las 2 columnas y Dios le devolvió por última vez su fuerza y derrumbó todo ese lugar. Y se dice que él en ese momento destruyó a muchísimos más filisteos que durante toda su vida. Otro caso es el rey David, un hombre considerado conforme al corazón de Dios, un hombre que alababa, un hombre que adoraba, un hombre que la presencia de Dios estaba con él, un hombre que mataba leones, que mataba osos con su sola onda, un hombre que mató a Goliat. Pero en un momento, cuando los reyes tenían que salir a la guerra, el rey no fue. Subió a su azotea y miró a una mujer desnuda, la codició, la llamó, adulteró con ella, y no solamente con eso, sino que mandó a matar al esposo de ella. Pero ahí tenemos al Salmo 51, cuando él hace la oración y se arrepiente de sus pecados: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Dios le concedió el arrepentimiento y él nuevamente volvió, y nos dice las Escrituras que él fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque siguió buscando a Dios. Otro caso bien verídico y que nos llama mucho la atención es del apóstol Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que mandó a que mataran a Esteban delante de sus pies. Pero camino a Damasco, Jesús se le aparece y ahí cambió totalmente su vida. Y él mismo dijo: yo antes era el peor de todos los pecadores, porque yo era un perseguidor de la iglesia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, me mostró compasión, y no solamente me mostró su gracia para salvarme, sino que también me llamó al ministerio y poder difundir el ministerio de la gracia de Dios con todos los gentiles. Todos ellos fueron salvados por medio de la misericordia de Dios a pesar de su pecado. Esto es impresionante. Y si tenemos que colocar nuestros nombres ahí, no nos cansaríamos de poder decir gracias. No nos cansaríamos de poder contar de la vida de cada uno de los que estamos aquí. De dónde Dios nos sacó, cuál era nuestro pecado, y que cuando Cristo vino a nuestra vida y le pedimos perdón y nos arrepentimos y tomamos a Él como nuestro Salvador, Él nos perdonó, nos llamó, nos limpió, nos volvió a nuestra posición de hijos. Y ahora podemos acercarnos confiadamente a Él y le podemos decir: Padre. Dentro de la historia de la iglesia nos encontramos con el mismo patrón de personas que pecaron abiertamente contra Dios, mas el Señor tuvo misericordia de ellos. Grandes pecadores salvados por un gran Dios, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Nosotros, ahora en este tiempo, en el tiempo de Jesús, los publicanos eran grandes pecadores. Para nosotros en este tiempo, ¿quiénes son grandes pecadores? Los políticos, los homosexuales, los delincuentes, los violadores, los que asesinan a personas. Y podríamos seguir describiendo a toda clase de que nosotros consideramos que son grandes, pero grandes pecadores. Pero la realidad es que Dios puede salvarlos si estos se arrepienten y creen que Jesucristo es el Señor. Al igual que ellos, la gracia salvadora de nuestro amado Dios nos ha dado vida a nosotros y ha abierto nuestros ojos para poder ver la gloria de Dios y poder amar a nuestro Señor. Algo asombroso que hace el Señor es que no solamente salva a grandes pecadores, sino que además los usa para sus propósitos.
La semana pasada habíamos visto a un hombre despreciado que era un paralítico. Un hombre humillado, considerado por el pueblo que por causa de su pecado este hombre estaba padeciendo esta enfermedad. Pero hoy podemos ver algo más. Y este algo más es que Dios no solamente salva a pecadores, sino que también los llama y los usa para los propósitos que Dios tiene establecido. Vayamos por un momento a 1 Corintios, el capítulo 1, los versículos 27 y 29. 1 Corintios, el capítulo 1, los versículos 27 y 29. Dice así: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Lo que el mundo desprecia, Dios, que es tan rico en misericordia y sabio, lo puede llamar, y no solamente perdonarlo, sino llamarlo para poder usarlo para sus grandes propósitos. No hay tan grande pecador que Dios no pueda usar, y lo podemos ver en las Escrituras y lo podemos ver en nuestras vidas. Un gran ejemplo de ellos es John Newton, un hombre que nació en el siglo XVIII. ¿Quién fue John Newton? Permítame contarles parte de su biografía. Fue hijo de un capitán de un barco, el cual perdió a su padre muy pequeño y a su madre lo educó desde niño en la fe cristiana. Pero pronto se desvió del camino que su madre le había inculcado. Se fue tras la fornicación, la hechicería, la embriaguez. Muchos años después él mismo confesaría: no contento con correr el camino ancho para mí mismo, yo era incansable en tentar a otros. Y si mi influencia hubiese sido tan grande como mis deseos, hubiese traído a toda la humanidad conmigo. Tuve la ambición de un César o Alejandro y quería estar entre los más malvados de toda la raza humana. En sus pecados entró otro pecado, que era el traficar con esclavos africanos por medio de los barcos. Se había convertido en un traficante de esclavos que luego su propio amigo William Wilberforce iba a ayudar para abolir la esclavitud de los esclavos allá en Inglaterra. Podemos decir acerca de John Newton que era el hombre más pecador o peor de aquella época. Él mismo lo dice: él quería ser el hombre más malvado, quería ser el César o Alejandro, y si hubiera tenido tanta influencia hubiera llevado a todo el mundo para que lo recordase como el hombre más malvado que puede existir. Pero todo cambió cuando Cristo vino a su vida. Y este hombre, en medio de una prédica, estando armando su sermón, escribió el himno, que es como un himno lema para todos los creyentes, que cada vez que entonamos ese himno es como si agarráramos la mano en el pecho y todos juntos entonáramos el himno nacional, que es Sublime Gracia. John Newton escribió el himno Sublime Gracia. ¿Pero por qué lo escribió? Porque él mismo se dio cuenta de que era el peor de los pecadores, pero fue esa gracia tan irresistible y tan grande que lo llamó. Él mismo contaba que siendo capitán de ese barco que transportaba esclavos africanos, cuando uno empieza a mirar la historia, estos hombres africanos eran amarrados dentro del barco, no tenían dónde hacer sus necesidades y las tenían que hacer a su costado de ellos. Lo peor es que con el transcurso de poder viajar del África a Inglaterra era tan y tomaba tanto tiempo, muchos de ellos morían y no los botaban al mar, sino que ahí, con ese estado de putrefacción que el cuerpo empieza a estar, tenían que convivir todos los demás esclavos que estaban ahí. Antes de Cristo a John Newton no le importaba, solo quería ganar dinero. Pero después, cuando Cristo vino a su vida, él mismo se dio cuenta y dijo: Dios,
yo no merecía que tú me llames y que me perdones mis pecados porque son tan grandes. Pero ha sido tan grande tu sublime gracia que llamaste a un vil pecador. Y no solamente lo perdonaste, sino que también lo llamaste al ministerio. Y por eso estaba tan agradecido John Newton, que el hombre no podía caber o desbordaba en gracia por tanto favor que Dios le había obtenido, o le había dado, mejor dicho. Hermanos, ¿no es increíble ver cómo el Señor usa al peor de los pecadores para su gloria? A John Newton nunca se le habrá pasado por la cabeza de que todos los africanos o todas las personas de color, cuando entonan el himno Sublime Gracia, lo entonan de corazón porque saben de dónde Dios lo sacó. Y todos los cristianos cantamos con tanto fervor. Él nunca se pudo imaginar. Él tal vez pensó que nadie lo iba a recordar, pero Dios quiso salvar a este pecador y regalarle este pedazo de gloria de poder entonar uno de sus himnos que Dios utilizó y que usó a través de este hombre, John Newton. Mateo, en ese momento del llamado de Cristo, no pudo resistirse. No pudo resistirse al amor que Cristo le estaba mostrando. Y esta gracia que nadie le había mostrado antes y que nadie le iba a poder mostrar. Se levantó de su silla y al levantarse de su silla ya no era el mismo. Ahora era una nueva criatura. Ahora era un hombre amado. Y ante tanta semejanza de amor mostrado por Cristo, lo dejó todo y es obediente y empieza a seguir a su Señor. El seguir a Jesús incluye el ponerlo a Él en primer lugar. Incluye el someter mis sueños, mis deseos, mis anhelos, mis proyectos en las manos de Jesús y que Él use mi vida como Él crea que es más sabio. El seguir a Jesús involucra tomar mi cruz todos los días y seguirlo a Él. Mateo lo hizo. Él nunca lo pensó, pero en ese momento, cuando Jesús lo llamó, él simplemente no pudo resistirse, lo dejó todo y lo siguió. En la vida, hermanos, nosotros tenemos cosas que todavía nos aferran o nos ata para no poder seguir con todo a Jesús. Eso no quiere decir que vayamos a dejar nuestro trabajo. Eso no quiere decir que vayamos a dejar nuestros estudios. Eso no quiere decir que vayamos a dejar ciertas cosas. Lo que quiere decir es que cuando Cristo nos llama, tenemos que colocarlo a Él en primer lugar, por encima de todo lo demás, por encima de mis deseos, para poder pedirle a Él que ponga sus deseos en mi vida para yo poder hacerlo. Porque Él puede tomar nuestra carrera, Él puede tomar nuestra familia, Él puede tomar nuestro trabajo y terminar usándolo para su gloria. ¿Por qué? Porque al final todo termina obrando para bien, para los que aman y han sido llamados conforme a su propósito en Cristo Jesús. El tema es poner a Cristo en primer lugar. A Mateo no le importó que ya no iba a ganar más como antes ganaba, porque ahora el Salvador del mundo lo estaba llamando y lo que él iba a hacer a través de la vida de Mateo no se compara con nada de lo que él podría haber ganado en esa tierra. Mateo fue considerado uno de los 12 discípulos. Mateo es considerado uno de los que Jesús dijo: ustedes se sentarán conmigo allá. Mateo es considerado uno de los que el Señor llamó para que predicasen el Evangelio. Tuvieron una muerte horrible, sí, pero Mateo fue uno de los que estuvieron en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo y los llenó y ellos hablaron en lenguas, esas lenguas que otras personas escucharon y entendieron la gloria de Dios, y estas personas se arrepintieron también de sus pecados. Mateo nunca se imaginó que él iba a hacer esto, pero Dios transformó su vida y lo cambió de una manera sobrenatural. Al igual que Dios ha transformado tu vida, y cuando la gente empieza a ver los cambios en nuestras vidas, también van a haber reacciones. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a ver la reacción negativa de los fariseos.
Después que Mateo sigue a Jesús, el Evangelio de Mateo, en el versículo 10 del capítulo 9, nos dice que se hizo una comida en su casa en donde asistieron muchos hombres, otros cobradores de impuestos y otros pecadores. Lucas 5:29 le añade esto: Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Porque Mateo solamente nos dice, y allá en la casa. ¿Pero cuál casa? Lucas nos dice, la casa de Mateo. Se acercaron sus amigos, otros cobradores de impuestos. Se sirvió una gran comida. Estaban ahí para comer. También fueron los fariseos. Y las personas, y déjenme añadirles algo, hermanos. Las personas en general en ese entonces consideraban algo honorable que una persona de dinero invitara a un maestro religioso a comer. Además, el compartir juntos a la mesa era una señal social de la época que indicaba que había una relación cercana con las personas con quien se compartían la mesa. En otras palabras, esto nos da a entender que la gente empezó a ver que Mateo era alguien cercano a Jesús. Pero en esta mesa había algunos de los peores pecadores. Entonces Jesús y sus discípulos se sientan a la mesa con ellos y comparten este gran banquete. Ante esto los fariseos y los escribas reaccionan de inmediato y le dicen a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Para los escribas y fariseos era incomprensible que Jesús pudiese relacionarse con los pecadores, y es por eso que más adelante Jesús es acusado de ser un comedor, bebedor, glotón, borracho por los fariseos. Pero ¿por qué ellos pensaban de esta manera? Ellos pensaban así porque habían interpretado los pasajes del Antiguo Testamento acerca de la pureza y la separación de los impíos de una forma estricta y sectaria. Un versículo clásico que tenemos es el Salmo 1:1, que nos dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Este versículo nos habla de relacionarse con los malvados que practican el mal y que uno participa con ellos de ese mal. Pero Jesús estaba participando en el mal de estos hombres. La verdad es que no. Y ahora podemos preguntarnos también si nosotros podemos relacionarnos con quienes hacen el mal. ¿Tenemos que relacionarnos con las personas no creyentes? Y la respuesta es sí y no. Sí podemos relacionarnos con ellos, porque pensar de forma contraria resultaría absurdo con la realidad de relacionarnos con nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, amigos. Algunos argumentan que solo deberíamos relacionarnos solo para predicarles el Evangelio. Pero ¿qué pasa si no les predicamos inmediatamente el Evangelio? O si ya les predicamos y nos ignoraron, ¿ya no deberíamos de relacionarnos? Y la respuesta sería que debemos de relacionarnos, ya que no sabemos en qué momento Dios puede convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, ya que la salvación no proviene de nosotros. Yo no puedo salvar a nadie, sino que el único que salva es Dios. Y como Dios es el único que salva, mi obligación y mi deber es seguir predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Y para esto, yo tengo que seguir relacionándome con las personas que no son creyentes. Porque si esto no fuera así, hermanos, tendríamos que irnos a lo más alejado de la ciudad, armar una ciudad ahí solamente de creyentes, y diríamos que se convertiría en la ciudad más santa del mundo, pero mentira. Es posible que sea la ciudad más pecadora que pueda existir. ¿Por qué? Porque va a estar conformada por pecadores. Y así, digamos, no me voy a relacionar con una persona pecadora. Somos pecadores.
y por ende vamos a pecar, vamos a fallar. Incluso podemos quedar mal con nuestros vecinos. Pero la gracia provisoria del Señor nos ayuda a que nosotros podamos reflexionar en cuanto a ello, buscar a nuestro vecino, pedirle perdón y volver a aquella amistad y mostrarle que sí uno puede perdonar, que sí uno puede mostrar gracia. Y si nuestro vecino se convierte en mi enemigo y está padeciendo alguna necesidad, el Evangelio me llama que yo tengo que relacionarme para llevarle algo de comer a mi enemigo, porque de esta manera le mostraría amor, ese amor que Dios mismo me ha mostrado a mí. Y lo otro, hermanos, es que también debemos de separarnos de ciertas personas. Esta enseñanza de Jesús nos lleva a pensar que sí hay una separación en las Escrituras que avalan y se refiere a que sí debemos separarnos de quienes afirman ser cristianos, pero practican abiertamente el pecado y no quieren arrepentirse. Primera de Corintios, el capítulo 5, los versículos 9 y 11, el apóstol Pablo habló y dijo acerca de esto. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coma. Wow. Pablo aquí estaba hablando del hermano que estaba practicando un pecado que ni los paganos iban a tolerar. Y Pablo llama a que lo expulsen de la iglesia. Y después dice estas palabras que se refieren a aquel hombre que estaba viviendo en el pecado abiertamente. ¿Cómo entonces nos acercamos a alguien que está viviendo abiertamente en pecado? ¿Lo ignoramos y simplemente ya? Y la verdad es que no. Porque si nos topamos en la calle no es que ya no vayamos a saludarlo, tenemos que saludarlo. Y en las oportunidades que podamos conversar con esta persona, le podremos seguir compartiendo el Evangelio para que estas personas se arrepientan. Pero lo que sí no podemos tolerar son los actos que si él sigue llamándose cristiano y sigue practicando estas cosas, él no es cristiano. Y de esta manera nosotros no podríamos avalar esto de aquí. Porque en ese entonces este hombre estaba practicando un pecado tan terrible, y Pablo mismo lo dice, que ni aún los paganos lo practican. Y Pablo acá le añade, si este hermano es una persona inmoral, avara, idólatra, difamador, borracho, estafador, con esta persona ni siquiera coma. Es algo drástico del apóstol Pablo. Pero la realidad es que cuando nos topamos con este tipo de personas, tenemos que seguir mostrándole gracia sobre gracia, para que también puedan venir al arrepentimiento y puedan venir al Señor. Pero lo que sí no avalamos es su conducta. Lo que sí no avalamos es el comportamiento que ellos puedan tener. Y es producto de ese comportamiento que muchas personas no cristianas terminan diciendo que los cristianos son así. Es producto de la actitud de ese hermano, que al final las personas que no conocen del Señor dicen, los cristianos son así, los cristianos son asá, mira cómo se comportan, ¿para qué quiero ser cristiano si al final voy a seguir haciendo lo mismo que hace una persona no cristiana? Incluso nosotros los creyentes al final terminamos siendo como los fariseos y terminamos diciéndoles, ¿cómo es posible que tú, oh hermano, vayas y te sientes con este hermano o con esta persona? ¿No sabes que es un pecador? ¿No sabes lo que hace? ¿No sabes que es un delincuente? ¿No sabes que esto de aquí y allá? Y al final terminamos siendo como los fariseos y cuestionando. Y no sabemos si en ese día, cuando estamos comiendo allá en la mesa con ellos, le estamos compartiendo el Evangelio de la gracia,
Y quién sabe, ese día haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hermanos, no vivimos por el que dirán. La gente, como algunos dicen, no tienen boca y por eso habla. Pero la realidad es que lo que a nosotros nos importa es lo que Dios dice acerca de nosotros. Dios sabe la motivación por la cual nosotros hacemos las cosas. Cristo le mostró la mayor grande gracia a un hombre considerado el más grande pecador de todos. Ante esto, la cúpula religiosa miró y dijo: ¿cómo es posible? Pero la gracia va más allá. La gracia a los religiosos hace que se desgarren las vestiduras por causa de eso. La gracia rompe esquemas. La gracia impulsa. La gracia restaura. La gracia anima. La gracia nos empuja. La gracia nos fortalece. La gracia nos motiva a poder seguir avanzando en lo que Cristo hace. La gracia es el poder del Evangelio para poder continuar todos los días avanzando. Tú y yo nos podemos cansar de poder mostrar gracia a una persona, pero Cristo no se cansa. La gracia sigue estando allá. La gracia sigue estando abundante. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar gracia. No ser como los fariseos. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vino a salvar a lo vil y despreciable de este mundo. Vino a tomar a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Dios nos escogió para poder propagar el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y es por último y en tercer lugar que Jesús vino a salvar a los pecadores. Los fariseos, al ver a Jesús comiendo con estos pecadores, pensaron a preguntarle a los discípulos por qué Jesús hacía eso. Y fue entonces cuando escuchó el cuestionamiento que los fariseos y los escribas estaban haciéndole a sus discípulos, y les responde: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús toma la relación de médico-enfermo y les dice que quienes tienen la necesidad de ir a un médico son los que están enfermos y no los sanos. Los fariseos y los escribas se consideraban gente sana, gente justa, gente honorable, gente que cumplía la ley, gente piadosa, gente que estaba bien, gente que las personas no podían cuestionarlo porque vivían vidas íntegras. Y de esta manera ellos no necesitaban la ayuda de un doctor. En cambio, las otras personas sí eran pecadoras, enfermos, y ellos sí necesitaban la intervención del médico de médicos, del único que realmente podía curarlos. Los seres humanos, nosotros, hacemos siempre un diagnóstico errado respecto a las cosas que nosotros necesitamos. Más educación, mejor economía, mejores políticos, mejor constitución, y son cosas que realmente necesitamos. Pero el verdadero problema de toda la humanidad es el pecado. Esta es la enfermedad por el cual el mundo está como está. ¿Por qué hay corrupción? Por causa del pecado. ¿Por qué hay desobediencia de los hijos a los padres? Por causa del pecado. ¿Por qué hay idolatría? Por causa del pecado. ¿Por qué hay resentimiento? Por causa del pecado. Y así consecutivamente, cada mal de este mundo es por causa del pecado. Y la única solución es venir a Cristo, el médico de médicos que tiene la cura para esta enfermedad. Solo los enfermos necesitan de la intervención de Cristo, no los sanos. Pero creerse sano cuando realmente están enfermos, esto es algo absurdo. Los fariseos se creían personas que no necesitaban de un Salvador. Ellos no necesitaban de seguir al Mesías, porque se creían justas,
Se creían mejores que otras personas. Y por eso no consideraban que Jesús pudiera sanarlos. ¿Por qué? Porque las personas creen que se pueden justificar. Ellos mismos se pueden justificar. Es por eso que no necesitan de Cristo. Porque se creen suficientes. Creen que todo lo que consiguen lo hacen con sus fuerzas y se creen tan sabios según su propio entendimiento. Pero la realidad es que algún día ellos, si no es en esta vida, cuando Cristo vuelva y abra los libros y cuando venga el juicio, estas personas que se creían sabias, fuertes, todopoderosos, terminarán doblando sus rodillas delante de Cristo y declarando que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento realmente se darán cuenta de que perdieron su única oportunidad, de que perdieron lo más valioso, de que desperdiciaron su vida tratando de obtener otras cosas que al final no pudieron llevarse. El dinero no se lleva, el dinero se queda acá, la fama se queda acá. Nuestros estudios y todo lo que logremos se queda acá, en esta vida. Toda la comida sabrosa, deliciosa que podemos probar, se queda en esta vida. Nada nos podemos llevar. Lo único que vamos a poder llevarnos es esta vida eterna que ya Cristo nos ha dado en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que nosotros somos hombres y mujeres que necesitamos de Cristo, porque seguimos siendo pecadores. Porque le seguimos fallando. Todos los días tú y yo le fallamos. Y al igual que nosotros le fallamos, las personas que están afuera sin Cristo también le siguen fallando todos los días. Es por eso que el Señor le citó Oseas 6:6 a los fariseos. Les dijo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando leemos el versículo 13, les dice: pero vayan y aprendan lo que significa. Pero vayan y reflexionen. ¿Ustedes se creen sabios? Ustedes que dicen ser doctores de la ley, que conocen las Escrituras, que conocen la ley, vayan y lean. Lean lo que dice. Reflexionen lo que dice. Y lo que dice es: misericordia quiero y no sacrificio. El libro de Oseas trata en general acerca del amor de Dios incondicional sobre un pueblo pecador. Este pueblo de Israel que rechazaba su amor pecando constantemente. Y en medio de eso el Señor les dice: misericordia quiero y no sacrificio. No me valen tus sacrificios. Por más que tú me presentes sacrificios y hagas esto y aquello, si tú no tienes misericordia, de nada te sirve. Si tú me presentas holocaustos y me das ofrendas y tantas cosas, si no me conoces, de nada te sirve. Los líderes del pueblo de Dios habían hecho de la religión algo totalmente formal, vacío y sin verdadera misericordia por el prójimo. Es por eso que Dios reprende al pueblo y le dice que Él prefiere la misericordia genuina que los sacrificios con hipocresía que el pueblo presentaba. Y es así que de forma paralela Jesús les dice a los fariseos y los escribas que vayan a estudiar para que entiendan qué es lo que ese pasaje significa, pues ellos mismos están actuando como una religión externa, hipócrita y vacía, y no están comprendiendo el verdadero sentido de la misión de Jesús como Mesías. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros podemos caer en esta religiosidad vacía y no poner nuestro corazón en la verdadera adoración al Señor? ¿Cuántas veces preferimos mantener rituales, normas rígidas y olvidamos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio? ¿Cuántas veces nos volvemos con los fariseos y terminamos olvidando lo que realmente el Señor quiere? ¿Qué es lo que quiere? Corazones agradecidos,
Corazones agradecidos por lo que Cristo hizo en la cruz, por lo que todos los días nos da, por lo que todos los días hace por nosotros. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Obediencia, pero obediencia a su palabra, de poder obedecer lo que Él dice en las Escrituras. Porque de nada te sirve si hacemos un montón de pactos, rituales, sacrificios, si al final no somos obedientes a lo que Dios dice en su palabra y le seguimos como Él quiere que le sigamos. Porque Cristo termina diciendo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta frase es claramente una ironía sobre la actitud que los fariseos habían tomado, la actitud de justos. Ellos creían que estaban justificados delante de Dios porque cumplían los mandamientos. Ellos creían que eran automáticamente parte del pueblo escogido de Dios. Pero la verdad es que no era así. Ellos estaban más perdidos que los mismos publicanos que estaban sentados en esa mesa con Cristo. Porque ellos habían encontrado la salvación en ese momento, estando con Cristo. Era el mejor lugar del mundo en ese momento. No sé a ti, pero a mí me hubiera gustado poder haber estado en esa mesa sentado, escuchando al Señor hablar cada cosa, mostrando todo el amor del mundo. Y sé que algún día estaremos sentados en las bodas del Cordero. No sabremos en qué lugar de esa mesa estaremos, pero lo cierto, lo único es que estaremos. Y estaremos con Él compartiendo el pan y el vino nuevamente, cuando Él vuelva otra vez. El mensaje sigue siendo el mismo, hermanos. Debemos de ir y predicar el mensaje de salvación, sabiendo que nuestro Señor hará la obra, reconociendo que solamente por medio de Él las personas pueden venir y acercarse a Cristo, de que podemos seguir predicando, de que Él seguirá cumpliendo su palabra, que Él vino a llamar y salvar a pecadores, a hombres viles y despreciables por esta sociedad, a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios, que es tan sabio, puede darnos su sabiduría y poder transformar en un momento. ¿A cuántas personas has conocido tú cuando la sociedad despreciaba, negaba, rechazaba? Y hoy muchos de ellos han terminado siendo pastores, misioneros, evangelistas, maestros. Y la gente todavía se pregunta: ¿cómo este hombre pudo cambiar? O por ahí escucharon acerca de una mujer que era ruda, fuerte, que paraba insultando a sus hijos, y al final Cristo vino a su vida y transformó totalmente, que ahora les habla con palabras de amor. Sigue siendo fuerte, pero ahora es dulce. Antes era totalmente distinto, pero ahora con Cristo ha cambiado. Mírate tú, mira tu vida. Antes cómo eras sin Cristo, y ahora cómo eres. Antes no querías perdonar, pero ahora quieres perdonar. Antes no querías amar, pero ahora quieres amar, y lo haces de una manera práctica. Antes, ¿qué te hubieras imaginado poder estar en la iglesia? Pero ahora te motiva todos los domingos de poder venir y estar con tus hermanos para poder alabar a tu Señor y estar juntos y compartir con ellos. Antes preferías hacer un millón de cosas porque ni siquiera pensabas que ibas a ir a la iglesia, porque ese no era tu afán ni nada, pero ahora prefieres estar aquí. Antes ni siquiera podías levantar tus manos delante de Dios, pero ahora tienes las manos santas porque Cristo te salvó y porque ahora Él te considera santo y las puedes levantar y puedes alabar y adorar a tu Señor. Antes cantabas muchísimas canciones del mundo. Ahora vienes a alabar a tu Señor a grande voz y quieres gritar y cantar y entonar todas las alabanzas para tu Señor porque te sientes agradecido. Para terminar, hermanos, vayamos a Mateo capítulo 22. Los versículos del 8 al 10. El contexto es sencillo. El hijo se iba a casar. El padre fue
y mandó a sus siervos para que llamen a los invitados para que vengan a la cena, para la fiesta de su hijo. Pero ¿qué ocurrió? Llegaron los sirvientes y le dijeron: mi señor te invita. Uy, no puedo, hoy me voy a casar, discúlpame. Se fue a otro lado y le dijo: uy, no puedo, hoy día tengo que cosechar, disculpa, no puedo. Se fue a otro lugar: discúlpame, pero no está en mi agenda, no puedo ir contigo. Al ver esto, el padre de familia hizo esto. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. El pueblo de Israel rechazó la salvación que venía por medio de Cristo. Pero la salvación no solamente se quedó con ellos, sino que se extendió a nosotros. Nosotros somos los convidados en esta boda, los que en un principio no éramos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros para llamarnos a su boda, poder disfrutar de Él, comer con Él. Pero también hay muchas personas allá afuera que también necesitan estar en esa mesa con Cristo. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? De ir y predicarles ese evangelio, de lo que Dios te mostró su gracia a ti, de poder ir y mostrarle la misma gracia que Dios nos ha mostrado a nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Cuando empezamos a verla, Dios, de que nuestro Señor, después de sanar a este paralítico, empezó a caminar, empezó a enseñar, y estando, Señor, en medio de ese camino, vio a un hombre sentado en una mesa cobrando impuestos, despreciado por la sociedad, cuestionado por los fariseos y toda la cúpula religiosa en ese entonces, considerado el hombre más pecador que puede existir, porque no solamente le robaba a su pueblo, sino que llevaba el dinero y lo llevaba para otros lados. En primera instancia, este hombre no merecía que ni siquiera tú te dignaras a poder mirarle. Este hombre no merecía, Señor, que tú te le acercaras. Y al igual que este hombre, Señor, nosotros no merecíamos que tú te acercaras a nosotros. Señor, nuestro pecado era tan grande que no había forma, Dios, en que levantáramos la cabeza para poder mirarte a ti. No había en nuestra cabeza, Señor, la forma en que tú, el Dios santo, justo y verdadero, nos miraras. Pero tú lo hiciste, Señor, al igual que a Mateo. Pero no solo lo miraste, Señor, sino que te acercaste y le dijiste: Mateo, ven, sígueme. Y al instante, Señor, después de ese mandato, Él lo dejó todo y te siguió. Señor, cuando tú viniste a nuestra vida, cuando nos atrajiste a ti, Señor, ese día, cuando nos llamaste por nuestro nombre y nos dijiste que viniéramos y abriste nuestros ojos y pudimos ver, Señor, la gloria de Cristo, pudimos ver nuestro estado pecaminoso y te pedimos perdón aquella vez, Señor, y te dijimos: Padre, perdónanos. Te pedimos, Señor, en aquella ocasión que escribieras nuestro nombre en el libro de la vida, en el cual tú ya lo habías escrito ya desde la eternidad. Nos llamaste, cambiaste nuestras vestiduras, Señor, que estaban desgastadas con un olor de podredumbre por causa del pecado. Nos diste, Señor, anillos, sandalias como señal de que somos tus hijos.
nos abrazaste, nos perdonaste, nos amaste, nos consolaste y nos llamaste, Señor, a tu evangelio. Cuánta gracia nos mostraste, Señor, porque no merecíamos esa salvación tan grande que tú nos has dado, pero decidiste salvarnos. Y no solamente, Señor, te bastó con salvarnos, sino que nos has llamado para poder servirte, Dios, para poder propagar tu evangelio, Señor, y que este privilegio no se lo has entregado a los ángeles, sino que se los has dado a hombres y mujeres pecadores, Señor. Padre, ayúdanos a no pecar contra ti como los fariseos, a no reaccionar, Señor, a no murmurar, a no cuestionar, a no lapidar a una persona, Señor, creyendo que ya no merece la salvación, cuando quien el único que determina eso, Señor, eres tú. Te pedimos, Padre, que tengas misericordia de las personas que están alejadas de ti, que nos uses, Señor, que nos concedas el denuedo para poder predicar tu evangelio, Padre bueno, que nos concedas, Señor, ese denuedo para que cuando abramos nuestras bocas, Señor, salga tu palabra y que pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que muchas más personas, Señor, puedan venir a la mesa para poder compartirla contigo. Que muchas personas, Señor, que son cuestionadas y despreciadas, Señor, y humilladas por causa de la sociedad, puedan venir a ti, Señor, por medio de la predicación de tu evangelio. Porque tú mismo lo dijiste, Señor, que tú no has venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ayúdanos a aprender, Señor, que tú nos llamas a tener misericordia, a mostrar misericordia y compasión por aquellas personas que no lo merecen, porque tú mismo nos has mostrado gracia y compasión a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú viniste a salvar a lo que estaba perdido. Viniste a hallar a lo que estaba perdido, para poder darle el lugar que le corresponde, Señor, según tu inmensa gracia. Señor, gracias por habernos salvado. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos llamado, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces, estás haciendo y por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Usa nuestras vidas para tu gloria, Señor, y permítenos desgastarnos hasta el último día de nuestras vidas. Toma nuestros sueños, toma nuestros anhelos, y permítenos seguirte a ti, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y que solamente tú y nadie más que tú seas tú nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro primer amor. Obra tú en nuestras vidas, Padre, y sigue glorificando tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.